Sí, 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 se escucha. Bueno, comentar un poco que esta experiencia intenta involucrar a docentes y estudiantes de las distintas facultades, pero especialmente de la Facultad de Ciencias Económicas. En este sentido, cabe señalar que han participado estudiantes de la carrera de contador específicamente, y que hay docentes también que están involucrados, que pertenecen al proyecto y que tienen voluntad de participar, así que en lo que resta de este año y a futuro, lo que nos queda del proyecto, que seguramente se irá renovando, por la experiencia que tenemos por ahí en otros proyectos de extensión, seguramente se irán incorporando los docentes, y bueno, esto constituye siempre una instancia de aprendizaje. La articulación que logramos a partir de la investigación y de la extensión, consideramos que es central en el sentido que, por un lado, estas dos cuestiones son centrales en la universidad, tanto la extensión como la investigación, y creemos que a partir de este proyecto podemos y estamos logrando generar conocimiento de a poco sobre estas representaciones que tienen los jóvenes acerca de la cultura tributaria, de la formación ética y ciudadana, y de algunas otras cuestiones que venimos abordando, y a su vez hay una presencia de la universidad en el medio, y se trata además de un proyecto interdisciplinario con estudiantes y profesionales de distintas unidades académicas. Así que estamos, como decíamos, arrancando con mucho entusiasmo y esperamos producir pronto nuevos resultados, y bueno, seguramente el año que viene podremos presentar en las jornadas ya resultados más definitivos de nuestra encuesta y análisis más profundos y sistematizados de nuestro proyecto de extensión. Eso sería por nuestra parte. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Teo, ¿querés hacer alguna consulta? Sí, ustedes pudieron ya hacer algunas encuestas, Luisa, estuve viendo, entré con el código QR y pude acceder a la encuesta, y bueno, me pareció súper interesante. No terminé de entender si tenían algunos resultados sobre todas las preguntas, si habían podido procesar esos resultados, y si es así, ¿qué sensación les da en términos de la respuesta y de la conciencia ética? ¿Qué sensación tienen de cómo construyen los chicos esta conciencia ética? ¿De cuánto peso tiene en la construcción de la conciencia ética lo que le pueden decir los padres, o los pensamientos, o el pensamiento que pueden tener los chicos en términos de cuánto nos devuelve el Estado a nosotros de los impuestos? Un poco si es que pudieron indagar, aunque sea en estos primeros resultados preliminares que tienen. Gracias. Sí, la verdad que es muy interesante escuchar lo que dicen los estudiantes, porque primero cabe señalar que cuando fuimos a la escuela, una de las directoras nos decía que no le parecía tan oportuno que trabajemos con los chicos de cuarto y quinto año, como que sí, no, porque eran los que tienen la edad para responder, pero son los chicos que tuvieron clases virtuales en el último tiempo, que no sabía si estaban preparados para contestar. Bueno, nosotros explicamos que la idea era sondear sobre estos temas. Hemos observado en muchos casos esta confusión del concepto de impuestos mezclado con servicios, cosa que después aclaramos en las charlas. Y después surgió un poco en la conversación, porque bueno, nuestro proyecto tiene, como decíamos, la primera parte de la encuesta donde recolectamos información, y después la charla, que es precisamente la intervención en el marco del proyecto de extensión, donde abordamos esos temas. Entonces se aclaran dudas, como es todo en línea, podemos mirar algunas respuestas y hacer ahí un intercambio, un diálogo con los jóvenes. Y aparecieron algunos comentarios que, bueno, no logramos profundizar demasiado en si
son percepciones de los chicos o cosas que escuchan, pero percepciones respecto de los planes sociales, si son buenos, si son malos, que incluso algunas cuestiones como familiares que reciben ciertos planes, que salen de los impuestos, bueno, toda su interpretación respecto de eso, y preguntas también acerca de cómo es el sistema, cómo llega esto de un plan a una persona por determinada situación. Bueno, evidentemente hay un interés, hay dudas, hay algunas concepciones erróneas o equivocadas o distorsionadas, si se quiere, y la verdad que el espacio se presta para dialogar, para conversar y para conocer las opiniones, las percepciones de los jóvenes. Muy bien, Luisa, yo tengo otra consulta. Sí. Por ejemplo, bueno, ahora en este caso por la pandemia no hubo oportunidad, pero ¿qué población estaban pensando, con cuál población estaban pensando trabajar? O sea, ¿estuvieron considerando colegios públicos, privados, en general? En principio, hemos considerado colegios de gestión pública y los años de cuarto y quinto. Son los que hemos considerado para comenzar. Los colegios con los que tenemos contacto son la Escuela de Villa Palacio, la Escuela de Reyes Católicos de Entre Cerritos, el colegio Una Técnica, con los que establecimos contactos. Pero tenemos intención de ampliar un poco nuestra muestra para poder observar distintos escenarios. Así que, bueno, seguiremos en eso. Como vamos por todas las vías formales, haciendo las notas, pidiendo permiso a los directivos, hay que ingresar a las instituciones, ahora está un poco más liberado, pero en un principio estaban las burbujas y entrábamos de A2, de A3 ya no nos permitían demasiado, entonces bueno, todo eso lo vamos también regulando y aprendiendo a medida que avanza el proyecto. Buenísimo, buenísimo, la verdad que sí, muy interesante y muy enriquecedor también para la comunidad. Sí, creemos que sí y esperamos que podamos seguir mejorando, por eso aprovechamos la oportunidad para invitar a más jóvenes de las ciencias económicas, estudiantes que nos ayuden y que se sumen al proyecto, porque bueno, los expertos en el tema son ustedes, nosotros vamos un poco más a la parte de capacitación, de formación, de organización, y bueno, nos estamos complementando entre las dos facultades, que creemos que eso es muy interesante también. Muy no sé buena si estrategia. puedo hacer otra pregunta. Sí. Luisa, Tiempo. hay ¿vos crees que hay como, se deja ver en las charlas, en las intervenciones ya más concretas que tuvieron con los alumnos, como que es algo, es una función importante del Estado, el cobro de impuestos, es algo que vale la pena, es algo que para ellos hace ruido? ¿Qué concepción desde la intervención del Estado en la economía a través del cobro de impuestos? ¿Cuál es la mirada que vos más o menos, o que ustedes pudieron llegar a apreciar como es algo que tiene que ser, que tiene que estar, y por qué tendría que estar, o algo que en realidad el Estado hace sin sentido y que en última instancia hace ruido en la economía y se queda con plata que es de los contribuyentes? ¿Cuál es no sé si pudieron en esta primera etapa tener alguna percepción de esa mirada en particular de los chicos, ¿no? Y la verdad que por ahora no tenemos, no hemos tenido la posibilidad de ahondar demasiado o de analizar demasiados esos datos, pero sí se observa que no es tan clara la función del Estado en relación con el cobro de impuestos. No se observa que los jóvenes tengan realmente una claridad sobre los conceptos y en sus primeras respuestas, cuando tienen la encuesta, se ve que contestan y después preguntan sobre eso. Nosotros tenemos estipulada una charla después de
la encuesta, pero ellos mismos también consultan porque se ve que hay confusión. Entonces ahí lo interesante también es el diálogo y las consultas que hacen los jóvenes porque evidentemente les interesa, hay un interés. A algunos se los ve como medio ajenos, como algo que no tiene nada que ver con ellos, porque bueno, también son adolescentes, son jóvenes, son chicos de 16, 17 años, y bueno, el contexto a veces se presta más para la charla, para la conversación. Hubo grupos más predispuestos, otros más, no tan interesados, también dependía mucho del espacio que nos brindaron desde la institución, si está el profesor en la puerta esperando que nos vamos, o si el profesor entra y se queda, interviene, o les dice, a ver chicos, ustedes saben esto. Eso también hace, la cultura institucional, el propio docente también hace al interés de los chicos y a sus percepciones y a sus ganas de participar. Entonces, bueno, por ahora no tenemos una idea definitiva de algunas de esas percepciones, pero sí más o menos pudimos observar algunas respuestas, algunas caras al momento de contestar, de preguntar, y bueno, creemos que sí vamos a poder lograr unas reflexiones interesantes sobre el tema. Y sí creemos también que es un área de vacancia en la escuela secundaria la formación en estos temas, porque se ve que no hay demasiada claridad y que bueno, que los chicos tienen un interés o por lo menos preguntan, y bueno, que también la importancia de que conozcan sobre estas temáticas. Perfecto, Luisa. Muchas bueno, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, Carla, y estamos, si no, en tiempo. Sí, ya estamos en tiempo y en el chat no hay preguntas. Buenísimo. Bueno, chicas, muchas gracias, las felicito. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a dar paso a la segunda presentación. En este caso se trata de una ponencia. El trabajo se denomina el uso de las matemáticas como herramienta válida para comprender y analizar el comportamiento del hombre. Baruch Spinoza como antecedente. Y bueno, cuya autora es nuestra querida Teodelina Zuviría. Bueno, adelante, Teo. gracias. Muchas gracias, Ceci. Buenas tardes a todos. La exposición que voy a compartir con ustedes tiene que ver un poco con filosofía de la economía, y entonces, ahora les cuento, así como se llama, el uso de las matemáticas para comprender y analizar el comportamiento del hombre, Baruch de Spinoza como antecedente. El objetivo del trabajo de esta ponencia está orientado a demostrar o a mostrarles que en realidad esta comprensión que toma la economía acerca de la posibilidad, o más que nada de la necesidad de comprender el comportamiento del hombre formalizándolo de manera matemática, en realidad tiene un antecedente muchísimo más viejo, que data del siglo XVII y que es un matemático y filósofo que se llama Baruch de Spinoza, un matemático y filósofo español que luego fue exiliado, estuvo en Portugal y luego termina radicándose en Holanda. Y los principales postulados filosóficos de Baruch de Spinoza nos llevan, o nos permiten demostrar que para él, o según esta concepción, la forma que tiene que ser analizado el comportamiento del hombre es a partir de la comprensión o del empleo de la lógica matemática para su análisis. Entonces voy a dividir la ponencia en tres partes. Primero voy a contarles un poco a partir de cuándo se consolida la economía como ciencia y se incorpora esto de la formalización matemática del comportamiento y el uso de modelos en la economía basados en la matematización del comportamiento del hombre. Luego vamos a ver qué pasa con esta matematización cuando tenemos en cuenta algunas corrientes más heterodoxas de la economía que surgen más en la actualidad y que comienzan a cuestionar un poco
la racionalidad o los supuestos de esta escuela que se consolida primero como la economía ortodoxa en el uso de la matemática, y luego vamos a ver cómo a partir de Baruch de Spinoza y a partir de los supuestos que él introduce acerca del hombre, de los mundos, de la sustancia, y de cómo funciona el universo, cómo de eso se deriva esta matematización que después es tan vigente en la actualidad, ¿sí? Entonces, la que consolida el abordaje actual de la ciencia económica que nosotros vemos en todas las universidades es la escuela neoclásica. La escuela neoclásica surge en la segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, con filósofos y economistas destacados como Gibbons, Marshall, ¿sí? Pareto, Walras. Son una corriente o una escuela de pensamiento que lo que entiende es que bajo determinados supuestos que tiene que ver con la racionalidad maximizadora del hombre, que el hombre en realidad lo que siempre busca es, a partir de determinados recursos que son escasos, alcanzar la mejor alternativa posible, que la formalización matemática de distintos modelos económicos, entre los que está el modelo de equilibrio general, el modelo de equilibrio parcial, que esta matematización es lo que permite a la ciencia económica consolidarse como tal. El estatus de ciencia que adquiere la economía a finales del siglo XIX y primeros años del siglo XX tiene que ver con esta posibilidad de matematizar el comportamiento del hombre y utilizar modelos matemáticos que nos brinden predicciones un poco más precisas de cuál va a ser los resultados de las decisiones de los agentes. Entonces este es el gran aporte de la escuela neoclásica, que es formalizar de alguna manera todo el pensamiento económico de la época, y entonces convertir a la economía en una ciencia seria. ¿Por qué? Porque estábamos en ese momento bajo el paradigma positivista, o el hipotético deductivismo, que ahora voy a recordar un poquito porque todos ustedes deben haber visto algo de esto, ¿sí? En el que lo que era realmente válido, o lo que se entendía que debía cumplir una disciplina para ser considerada una disciplina científica, tenía que ver con respetar un determinado método, que era el método hipotético deductivo, tener la posibilidad de, a partir de la lógica matemática, obtener enunciados sintéticos que sean contrastados empíricamente. Y entonces poder decir si lo que predice los modelos que se emplean en la economía es lo que efectivamente ocurre en la realidad. Entonces, ese era el paradigma de cómo debía cumplir una disciplina determinados requisitos para ser llamado ciencia. Entonces, el método hipotético deductivo de la explicación científica, a ver si se acuerdan, tiene que ver con que a partir de determinadas leyes o conjeturas que surgen de cualquier conjetura, por ejemplo, esto de decir el individuo es un individuo racional y optimizador, ¿sí? y utilizando determinadas condiciones iniciales, entonces a través de la lógica, de la deducción lógica, era posible o es posible obtener determinados enunciados, pero no cualquier enunciado, sino enunciados sintéticos. ¿Por qué? Porque los enunciados sintéticos, no sé si se acuerdan ustedes de algunos cursos de lógica, son aquellos que para poder hablar sobre su verdad o falsedad tenemos que recurrir a la experiencia. Entonces la validez de toda ciencia requería que sus enunciados pudiesen ser contrastados empíricamente, si no, era pura metafísica, ¿está bien? Entonces, la economía debía ser capaz de, a partir de leyes generales y condiciones iniciales, emplear la lógica deductiva para obtener algunos enunciados o juicios sintéticos que fuesen posibles de ser contrastados empíricamente. Y esto es lo que propone la escuela neoclásica. La escuela neoclásica, entonces, es la que consolida el estatus de ciencia de la economía.
Pero ¿qué pasa un poco más adelante y qué pasa hoy? Porque aparecen unas nuevas corrientes que se empiezan a alejar de esa escuela neoclásica que es la ortodoxia de la economía, y empiezan a aparecer o surgir algunas otras corrientes que cuestionan algunos postulados, que son postulados fundantes de la economía o de la escuela neoclásica. ¿Y cuál es el principal postulado que plantea la escuela neoclásica? Es el de la racionalidad. Y por eso, como la hiperracionalidad de los agentes que emplea la escuela neoclásica en términos de postulados, es lo que habilita a esta escuela a emplear la formalización matemática en el comportamiento de los agentes. Entonces hay una serie de cuestionamientos a este postulado de hiperracionalidad por parte de algunas corrientes o escuelas más heterodoxas de la actualidad, como puede ser la de la neuroeconomía, por ejemplo, que empiezan a cuestionar esto de decir, no, pero en realidad el individuo no es tan racional como parece, y solo maximiza su utilidad, su beneficio, su satisfacción a grandes rasgos. ¿Y por qué cuestionan esto? Porque la neuroeconomía, por ejemplo, nos dice que en realidad no es solamente el sistema deliberativo el que gobierna las decisiones de los agentes, este cálculo frío de poder medir y hacer un análisis de costo-beneficio para poder determinar cuál es la mejor opción que yo tengo ante distintas posibilidades de acción, sino que hay un sistema que es el sistema emocional, que está anclado a la parte límbica del cerebro, por decirlo, por referir a lo que ellos refieren, que entra en tensiones con el sistema deliberativo, y entonces que en realidad el individuo no es un sujeto hiperracional, maximizador u optimizador. Pero sin embargo, aun cuando las escuelas heterodoxas cuestionan esta hiperracionalidad, no cuestionan el empleo de las matemáticas como método válido para comprender y analizar el comportamiento del hombre. De hecho, si nosotros seguimos manejándonos, y he tomado la neuroeconomía por tomar una de las corrientes heterodoxas, hay varias, hay el principal referente de esta escuela, que es George Lavestein. Él demuestra, o hace un modelo matemático, donde en realidad demuestra que las decisiones de los individuos tienen que ver con una decisión de minimización de un modelo, de una función de costos, en la que se contempla el costo de que el sistema límbico, que es el sistema emocional, y el sistema deliberativo, entran en contacto, y cuánto me alejo en términos de costo, sería cuánto me alejo como consecuencia de estas tensiones de la decisión que yo tomo en términos deliberativos. Cuánto de las decisiones de la gente me cuestan en términos de la distancia en la que yo efectivamente me coloco respecto a lo que quería, o mi sistema deliberativo me quería, me hacía ir, o la elección a la que me llevaba el sistema deliberativo. Entonces, fíjense que en cualquiera de los casos, ya sea que tengamos en cuenta la ortodoxia económica, que habla de este supuesto de hiperracionalidad del hombre, o con las corrientes heterodoxas, que hablan de que en realidad no hay una hiperracionalidad, sino que hay estas tensiones entre el sistema límbico y deliberativo, en ambos casos, la matemática es el herramental metodológico válido para analizar y para utilizar en economía. Entonces, el desafío mío fue tratar de mostrar cómo en realidad el habilitar la matemática para comprender el comportamiento del hombre no es algo que es exclusivamente novedoso de los fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que es cuando surge la escuela neoclásica como tal, sino que en realidad hay un filósofo muchísimo más anterior, que es Baruch de Spinoza, que a partir de los supuestos filosóficos que él empleaba, nos lleva a que naturalmente, o la manera natural y la manera necesaria de tratar el comportamiento del hombre, sean en sus decisiones económicas o en sus decisiones mundanas de la vida en general, es el modelo matemático.
Entonces, Baruch de Spinoza en realidad es un racionalista que está en la época moderna, en la Edad Moderna, siglo XVII. Recordemos, siglo XVII nos permite unir lo que fue la Edad Moderna con el Iluminismo, ¿sí? Entonces, él está en el trío de Descartes, Spinoza y Leibniz, son estos tres grandes filósofos racionalistas, pero en realidad él discute con Spinoza la idea de el dualismo y el monismo. ¿Por qué? No sé si ustedes se acuerdan cuando estudiaban a Descartes, que él habla de la res extensa y la res pensante, o sea que existen en realidad dos mundos. Por hacerlo un poquito más sencillo, hay como una diferenciación entre lo infinito y lo finito, lo perfecto y lo imperfecto, lo trascendente, lo que trasciende, y lo que se degrada, ¿sí? El mundo de las matrices, el mundo de los ideales y el mundo de las imperfecciones. Entonces, ese era el dualismo de Descartes, ¿no? La mente y el cuerpo. En cambio, Spinoza, si bien es un racionalista, lo que propone es que en realidad no existen dos mundos, sino que existe un único mundo, ¿sí? O sea, pero el monismo de Spinoza es bastante curioso, porque uno dice, bueno, si él plantea en lugar del dualismo el monismo, bueno, a ver, ¿con cuál se queda? ¿Qué se queda? ¿Con el cuerpo o se queda con la mente? ¿Se queda con lo finito o se queda con lo infinito? Y no es eso lo que plantea Spinoza. El monismo de Spinoza, en realidad, está asociado a que existe en el mundo una única sustancia. Una única sustancia, pero que se puede expresar en diferentes o infinitos atributos. Y el hombre, que es limitado en términos de racionalidad, puede captar a esa única sustancia que compone el mundo a partir de dos modos: el cuerpo y la mente. O sea, los modos de expresión de esa única sustancia que somos capaces de concebir es a través del cuerpo y a través de la mente. Entonces, fíjense que en realidad, si en el mundo existe una única sustancia, que Spinoza dice la naturaleza, o Dios, o sea, la naturaleza, entonces empieza a cuestionar la concepción de Dios que veníamos teniendo del judeocristianismo. Porque nosotros teníamos que Dios, en realidad, no pertenecía a esta naturaleza. Dios era de una naturaleza diferente a la naturaleza del hombre. Entonces no era viable pensar que había una única sustancia, sino que había un Dios que era un Dios soberano, que era un Dios que nos trascendía a nosotros, y un Dios que era creador de todas las cosas. En cambio, Spinoza plantea la existencia de un Dios, pero por eso vamos a decir que es un deísmo, no un teísmo, porque no es la concepción de Dios como Dios judeocristiano, sino como Dios como inmanencia estricta. Esto quiere decir que de Dios surge absolutamente a partir de la potencia ontológica de Dios, que se expresa en infinitos modos o infinitos atributos, surge la naturaleza como tal. ¿Sí? Entonces, hay una definición o un concepto que incorpora Spinoza que es Dios en realidad es causa sui de todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Esto que les decía recién, es potencia ontológica infinita que produce todas las cosas de infinitos modos. Pero lo más interesante es que Dios, y acá está no sé si voy a poder explicarme bien, Dios no es motor que crea, o sea, no es un motor a partir del cual surge algo, o sea, y que se separa de él, sino que la producción de Dios es en su mismo ser. O sea, la creación de las cosas existen en Dios y por Dios. Y entonces se producen estas cosas de infinitos modos y en infinitas alternativas. ¿Sí?
Entonces, fíjense que todos los cuerpos físicos que existen en la naturaleza se derivan de manera necesaria de la producción infinita de Dios. Y entonces están regidos por las leyes mecánicas que gobiernan la naturaleza. Esta naturaleza que es la expresión de esta única sustancia que está captada o siendo captada por el atributo de extensión, por el atributo de los cuerpos o de lo físico. Las ideas de los cuerpos van a ser las expresiones del mismo mundo, pero captados a través del atributo del pensamiento. Es como si, a ver si me puedo hacer un poquito más clara, es como si existiese un mundo de la naturaleza, un libro de la naturaleza, ¿sí? Y yo puedo captar el libro de la naturaleza a partir de dos idiomas, del español y del inglés. Pero la manera en que yo capto el mundo no me habla de que existen dos mundos. Existe un único mundo, que es lo que nos decía Spinoza, pero sobre el cual nosotros podemos comprenderlo mirándolo a partir de atributos diferentes, ¿sí? Sin embargo, todos, voy a pasar esto porque no me quiero explayar de más, todos somos derivados de una única sustancia. Pero fíjense que si esto es así, la conducta del hombre no puede ser derivada del deseo del hombre de hacer esto o hacer lo otro. ¿Por qué? Porque necesariamente la conducta del hombre está determinada por las leyes naturales. ¿Por qué? Porque se deriva de manera necesaria del comportamiento de esta única sustancia que se expresa de infinitos modos y en infinitas cosas. Entonces, así como está determinado por la manera en que se gobierna al mundo, entonces vamos a decir que no hay un libre albedrío, no hay una libertad, o la libertad es autodeterminación, ¿sí? No hay nada contingente en Spinoza. Pero entonces fíjense lo siguiente, y acá vamos entrando ya al núcleo de lo que queríamos demostrar. ¿Por qué decimos que Spinoza supone, o que de los postulados filosóficos de Spinoza necesariamente se deriva el uso o el empleo de las matemáticas? Los modos, para Spinoza, son las expresiones de la sustancia, ¿sí? Nosotros, los hombres, las cosas que existen en el mundo, son las formas en que se expresa esa única sustancia. Y por lo tanto, se siguen de esa sustancia con la misma necesidad, esto es de manera necesaria, a cómo los teoremas se siguen de los axiomas en un libro de geometría. Los teoremas se derivan de una manera lógica de los axiomas en un libro de geometría, y por lo tanto, los modos, que es toda la expresión, todo el hombre, los acontecimientos, todo se deriva de la misma manera en la que se derivan los teoremas de los axiomas en un libro de geometría. Por lo tanto, el modo en el que nosotros debemos analizar la sustancia o comprender la sustancia, que es el modo geométrico, es el mismo en el que debemos analizar, o el mismo que se debe emplear para poder comprender el comportamiento de los modos. Y lo mismo ocurre con las pasiones, porque las pasiones que aparecen como aquellas cuestiones en las que se manifiesta el hombre, o a partir del atributo de extensión, porque tiene cuerpo, ¿sí? Porque son las afecciones. Hay un pasaje que lo pasé un poquito medio rápido, que teníamos en la filmina anterior, pero las pasiones de los hombres no son más que los modos en que la sustancia se expresa y a través del atributo de la extensión. Y por lo tanto, de nuevo, al representarse los modos, al representarse las pasiones como modos mediante los cuales la sustancia se expresa, también las pasiones terminan siendo necesariamente analizadas bajo la lógica y el empleo de las matemáticas. Entonces, tanto el deseo, el amor, toda la voluntad, todo lo que son las pasiones, que es lo que de alguna manera hoy la economía heterodoxa dice que tenemos que tener en cuenta
para poder comprender en realidad el comportamiento del hombre, porque no alcanza con el comportamiento o la comprensión del sistema deliberativo, pero donde la economía heterodoxa dice, pero vale el uso de las matemáticas para comprender también el sistema emocional o límbico del hombre. Fíjense que Spinoza aún manifestaba en aquella época exactamente lo mismo. La voluntad, el deseo, el amor, todas las pasiones no son más que los modos en los que se manifiestan las cosas singulares. Y por lo tanto son la forma en que la naturaleza naturante, que vendría a ser la sustancia, causa sui de todas las cosas, se refleja en la naturaleza naturada, que es la corporalidad del mundo expresada en distintos modos. Entonces, a modo de conclusión, no sé si pude ser un poco clara, porque esto por ahí medio de filosofía quizás los mareé un poco. Si las pasiones en realidad no son más que el reflejo de un modo de ser, y son la expresión de una única sustancia infinita, entonces es necesario que abordemos el estudio de las pasiones con la misma metodología que usamos en la comprensión de esa única sustancia infinita. Y esa es la lógica matemática. Y entonces, en este mundo determinista de Spinoza, fíjense que no solo está habilitada y justificado el empleo de la lógica matemática para comprender todo lo que es el comportamiento racional del hombre, aquello que la economía ortodoxa entiende que prima a la hora de decidir del hombre, sino que además Spinoza habilita también la matemática para poder comprender las tensiones emocionales del hombre, porque entiende que las pasiones también siguen esa misma lógica de la sustancia. Entonces, también Spinoza incorpora esto que hoy la neuroeconomía nos habla, de cómo el sistema límbico entra en tensión con el sistema deliberativo del hombre, y sin embargo la matemática sigue siendo la reina para poder analizar el comportamiento del hombre. Bueno, espero no haberlos mareado, no sé si logré ser clara, espero que sí. Bueno, y si hay alguna pregunta, y vale que no haya, porque no sé, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, bueno, les agradezco la atención. Muchas gracias, Teo. La verdad que sí, muy interesante y para mí por lo menos un poquito compleja. Sí, lo que pasa es que a veces es difícil pensar qué quiere decir que exista un Dios como sustancia única, que no crea desde afuera, que no es motor, sino que es potencia inmanente, ¿no? Entonces, hasta esa idea es como difícil, pero difícil hasta para explicarla, ¿no es cierto? O sea, quizás a mí también me falta experiencia para poder explicar un poco mejor qué quiere decir esto de que se producen las cosas en el mismo Dios, ¿no? No es una creación hacia afuera de Dios, sino que es una creación de Dios en su mismo ser, ¿no? Pero bueno. Perfecto, Teo. ¿Alguien? Luisa. ¿Sí? Bueno, yo un comentario breve nomás. La verdad que estos temas son absolutamente apasionantes y complejos, muy complejos. Durante algún tiempo asistí sistemáticamente a las jornadas de filosofía que se organizaban en la UNSA, y bueno, Spinoza particularmente, como también otros pensadores, daban para debates de horas, realmente muy acalorados además, porque bueno, son cuestiones tan complejas, tan profundas, que además necesitan de una base filosófica para su comprensión, y bueno, creo que la verdad la exposición de Teo fue muy clara, y bueno, nos deja pensando, creo que con las categorías que tenemos para poder pensar esto, y bueno, seguramente abre la curiosidad para ir a buscar un poco, a repasar Descartes, a mirar algo de Leibniz,
y leer Spinoza, lo que podamos entender, porque creo que es bien interesante, bien complejo, pero bueno, muy valioso mirarlo, y bueno, esta mirada desde la economía, esto de la neuroeconomía, creo que bueno, despierta interés, y bueno, me resulta muy interesante para ir a repasar un poco y a leer un poco ese comentario nada más. Tal cual. Muchas gracias Luisa. Liliana, ¿habías levantado la mano? Sí, yo creo que no está de anfitriona, no puede habilitar su micrófono. Sí está. Está. ¿No? A ver. Ahora sí, Cecilia. Hola Lili. Bien, Teo, encantada yo de escuchar tu ponencia, y desde mi perspectiva creo que son ponencias que van a tener que en estos momentos aparecen como muy relevantes, porque realmente estamos en una crisis, ¿no?, de pensamiento y crisis de posibilidades de dar solución, o de por lo menos dar comprensión a los fenómenos que nos acontecen como sociedad y sociedad global. Desde esa perspectiva me pareció muy interesante esto que trajiste de Spinoza, y que está, esto que trajiste, ¿no?, está en torno al sujeto, ¿no?, en torno a los sujetos, en torno al sujeto, y a mí eso me parece también muy relevante. Por otra parte, Spinoza, Descartes, etcétera, los distintos filósofos, estos contemporáneos también, que han estado gestando las ideas, son la base del pensamiento occidental, ¿no? Son la base del pensamiento investigativo, del pensamiento crítico. Y desde ese lugar creo que hay que empezar a revisitarlos, pero en esta perspectiva, ¿no?, de pensar el campo de la ciencia abierto, ¿no? Ya sea que sea interdisciplinario, no sé todavía, pero sí tengo una convicción de que los campos tienen que sustanciarse en ese diálogo, por ejemplo, que vos has propuesto, pero desde una perspectiva abierta. Bien, eso nada más, y me pareció muy lindo el trabajo. Muchas gracias. Vamos a la consulta de Dayana y ya pasamos al siguiente más trabajo. que una consulta, era como un comentario, ¿no?, que no es parte de lo que yo estudio, pero creo que es súper destacable valorar cuando una persona te hace como sentir que necesitas leer, que necesitas informarte, que necesitas como estas bases filosóficas. Entonces, como que me parece súper interesante. Se ha logrado transmitir lo que, aparte la pasión con la que lo dijiste, para mí es súper valorable eso, ¿no? Entonces, más que nada un comentario, unas felicitaciones, y que, bueno, acá tenés, lo más probable es que si yo hubiera escuchado esto hace 5 años atrás, antes de elegir educación, seguramente elegiría otra carrera. Pero no, nada más que eso. Muchísimas gracias por compartir. Me encantó realmente, me encantó. Muchísimas gracias, Dayana, muy amable. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, tengo un éxito rotundo. Pasamos a la siguiente presentación. Bueno, para la siguiente presentación la tenemos a la profesora Liliana Hurtado, especialista. El trabajo que nos va a presentar Liliana se denomina La gestión pública de la provincia de Salta, 1997-2007. Actores, discurso y prensa. Bien. Adelante, Liliana. Yo voy a compartir pantalla. ¿Sí? Me dice que inhabilitó la función de compartir pantalla. ¿Pongo aceptar? A ver ahora. Ahí está. Ahora sí. Bien. Entonces, como dijo Cecilia, yo, a ver un segundito, me esperan 2 minutos que me pongo en... Ahí está. Bien. Bueno,
Entonces, lo que yo traje para compartir hoy día, no sé qué pasó acá. Bien. Lo que traje para compartir hoy entonces es justamente el trabajo que se le borró el título, ¿no? La gestión pública de la provincia de Salta, 1997-2007, actores, discursos y prensa, ¿no? Resulta que este trabajo es parte de un trabajo mayor, es parte de una investigación que se está haciendo con el proyecto 2593, a ver, acá lo quiero poner así. Ah, no, compartir no. Perdón, esperen que no puse la presentación. Esto es lo que deseo. Bien, ahora sí, creo que van a poder ver bien. Bueno, entonces como vuelvo a empezar, y discúlpenme que no había estado en modo presentación. Este trabajo que yo les traigo es parte de un trabajo mayor, que se está desarrollando con el proyecto CIUNSA 2593, que se denomina Análisis y Evaluación de la Gestión Pública Provincial, indagando en el proceso presupuestario y su impacto en el bienestar general, Salta 1997-2017. Entonces, el trabajo que traigo, a ver, voy a poner para arriba ahí está. El objetivo de este trabajo que se llama, que es un recorte de este mayor del proyecto, que se denomina la gestión pública de la provincia de Salta, 1995-2007, tiene por objetivo reconstruir aspectos del contexto de la gestión de gobierno del periodo 1997-2007 a través del análisis de los discursos de inauguración de las sesiones legislativas de Salta, y también notas periodísticas brindadas por el gobernador de la provincia de Salta, Juan Carlos Romero, con la finalidad de hacer aportes. La finalidad mía es hacer aportes sobre las realidades y la relación societal en las dimensiones política, social, económica, financiera y administrativa que caracterizaron el periodo de análisis, y sumar datos empíricos a las investigaciones colaborativas que se están desarrollando sobre el proceso presupuestario y su impacto en el bienestar de la población en el proyecto CIUNSA 2593. Entre los objetivos específicos, que sería esta la misión real, está indagar la gestión pública provincial desde una perspectiva interdisciplinaria, y ahí yo, como persona de otra disciplina, estoy colaborando con esa, para ver si podemos abrir la perspectiva interdisciplinaria con el equipo de investigación. Entonces, desde una perspectiva interdisciplinaria y crítica, recurriendo al análisis del discurso para hacer aportes al estudio del proceso presupuestario y su impacto en el bienestar. Otro objetivo específico es analizar los discursos de inauguración parlamentaria de los años 97 y 2007, identificando los componentes articuladores del enunciado, la enunciación y la realidad social en torno a la gestión de gobierno y el presupuesto. Otro objetivo es identificar el corpus de los discursos, estos que he tomado solamente dos, conceptos y proposiciones connotativas de la gestión, la administración financiera presupuestaria y el bienestar de la población. Otro es construir una base de datos que favorezca la organización, el archivo y la disponibilidad de la información cualitativa para contribuir con los desarrollos investigativos del equipo desde una perspectiva interdisciplinaria. Y por último, elaborar explicaciones preliminares de los procesos político, administrativos, financieros y sociales a partir de los hallazgos. Esos son los objetivos que estarían guiando esta acción investigativa. Ahí está. A ver, ahí se me quedó la diapositiva. A ver, ¿cómo puedo hacer? A ver, voy a bajar la flechita esta aquí abajo, porque eso es lo que hice hace rato. Fíjense en que no me corre la diapositiva. Oh, ¿qué pudo haber pasado?
A ver, voy a salir y voy a volver a... Me esperan un segundo. Bien, creo, a ver, que si corre así, se ha quedado, me esperan un segundo, que voy a cerrar, voy a volver a compartir, a ver qué parece. Espérenme un segundo. Esperamos, profe, tranquilo. Sí, qué lástima que pasó esto de que no se quedó el PowerPoint. A ver, me esperan un segundito, ya lo pongo en presentación. Ahí está. A ver, veamos ahora. A ver. Algo dice, ya se está cargando. A ver, veamos. Ojalá que se pueda, porque puede ser que tenga que ver con una merma de internet. Bueno, voy a pasar. Ahí está. Bien. Las fuentes de, disculpen, ¿no? Ha sido un problema técnico. Las fuentes de información del trabajo. ¿Qué es lo que yo estoy empleando acá? Estoy empleando fuentes directas primarias, que son unas fuentes periódicas, como decía, que año a año, por obligación constitucional, el gobernador de la provincia tiene que abrir las sesiones parlamentarias y en ese abrir dar un discurso que dé cuenta de la situación de la provincia de Salta. Entonces ahí, para este trabajo y para el tiempo que tenemos para exponer, he tomado dos discursos. Los dos pertenecientes a la gestión de Juan Carlos Romero, el de 1998, que está es al año siguiente de que gana las primeras elecciones, y el del 2005, donde está a 2 años de finalizar su segundo mandato. También he tomado algunas publicaciones periódicas de diarios, específicamente del Tribuno, y fuentes secundarias que refieren a las investigaciones que existen sobre el periodo, sobre los temas, y también capítulos de libro, y fuentes secundarias que contextualizan y dan, contribuyen a aclarar en la temática. La metodología. A ver, muñidos con las herramientas del análisis del discurso, se identifican conceptos y proposiciones orientados mediante un repertorio de núcleos de sentido organizados horizontalmente y construidos arbitrariamente en función de los aspectos problemáticos que se investigan en el proyecto 2593. Les voy a contar. De las reuniones de la gente que estamos en el proyecto, siempre van surgiendo preguntas problemáticas, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué estaba pasando? El presupuesto está muy equilibrado, pero a ver, ¿qué estaba pasando con la gente? ¿Cómo vivía la gente? ¿Cuál era la calidad de vida, por ejemplo? ¿O cómo estaba el tema de la ocupación en la provincia? O también qué pasaba con los 2 dígitos de desocupación. Cuestiones de este tipo de preguntas hizo que yo empiece a indagar a ver cómo puedo yo generar una investigación que vaya a reponer información de los otros grupos de investigación que están dentro del proyecto y que están trabajando netamente con las dimensiones presupuestarias que son cuantitativas, y entonces desde ese lugar es que yo fui generando esta posibilidad a través justamente de munirme de la teoría del análisis del discurso. Entonces, esto que digo, un repertorio de núcleos de sentido organizados horizontalmente y construidos arbitrariamente, son construidos arbitrariamente porque surgen de este diálogo con el equipo de investigación y las necesidades de connotar y de comparar la realidad de cómo estaba la vivencia reflejada, por ejemplo, en los discursos, reflejada en los diarios, y lo que pasaba con los números en el presupuesto, ¿no? Desde ese lugar es que voy a identificar ciertos conceptos
los voy a organizar de manera horizontal para no darle un nivel de importancia. El nivel de importancia lo va a dar la metodología en el sentido de que va a ir dando cuenta de la cantidad de veces que se repiten los conceptos o las proposiciones en los discursos analizados, y a partir de ahí se va a inferir los distintos gradientes de importancia de esto que se enuncia en el discurso. ¿Me entienden? Ahí les estoy explicando el tema de la metodología, ¿no? Entonces, estos núcleos de sentido serían tipo de gestión, administración, presupuesto, ejecución presupuestaria, resultado económico, acciones políticas de gobierno, modernización, agenda, desarrollo, programas, inserción, inclusión, bienestar, ¿no? Estabilidad laboral, bueno, así. Que pueden aparecer de otra manera, por ejemplo, puestos de trabajo, porque en los discursos el gobernador va a tomar conceptos que después yo, con el trabajo metodológico, voy articulando estos núcleos de sentido, ¿no es cierto?, en torno a las distintas palabras que están semánticamente señalando una misma realidad. Bueno, eso es metodológico. A partir del análisis de la frecuencia, como les decía, y ya les voy a mostrar cómo se ha trabajado, con que aparecen los conceptos en el discurso que se obtiene mediante un gráfico de frecuencias, se plantea una valoración de la misma, que luego será utilizada para orientar el análisis de los datos presupuestarios y además favorecerá la reconstrucción del contexto de producción de los discursos, tanto de los discursos que abren las sesiones legislativas, como los discursos presupuestarios, ¿no?, que están señalados en los presupuestos. Bien, entonces, de este modo la investigación es exploratoria, es interpretativa. Desde ese lado estoy trabajando con esa propuesta de ciencia abierta, de interdisciplinariedad, porque mis compañeros están muy abocados y son integrantes de otros campos disciplinares, y entonces ahí la pretensión es elaborar explicaciones, ¿sí? La metodología integra procedimientos cualitativos y cuantitativos. A ver, vamos a ver si lo podemos ver. Bien, miren, fíjense que acá tienen el discurso, uno de los discursos. No sé de qué año es. Pero bueno, acá tenemos un discurso. Y acá vamos trabajando, ¿no es cierto?, buscando las frecuencias, ¿no? Y entonces acá, por ejemplo, yo tengo el concepto ruta. ¿Cuántas veces va a salir? Acá, ¿ve? Tengo 3 resultados en este discurso del concepto ruta. Y ustedes dirán, ¿ruta qué tiene? ¿Qué es? Ruta es infraestructura. Ruta implica, ¿no es cierto?, una decisión gubernamental y del equipo de gestión de la provincia de ocupar los dineros públicos en la construcción y la puesta en valor de las rutas por donde circulan los productos, las personas y circula la economía. ¿Me entienden? Entonces, bueno, a partir de ahí yo lo que acá estoy mostrando es la metodología. Fíjense que acá con la metodología que voy buscando las frecuencias, acá ya obtengo el resultado, y además también voy a tener a mano los párrafos donde aparece el concepto, porque a veces un concepto aparece emparejado con otro concepto y cambia la semántica, cambia el sentido y cambia la definición. Entonces estas cuestiones son muy importantes, fíjense, ¿no? Especialmente en la ruta del Paso de Sico, son mejores rutas y los servicios de gas, gasoducto, la línea de tendido eléctrico, la ruta 51, bueno, entonces ahí se va materializando mediante el lenguaje, ¿no?, las decisiones de la política
de la provincia con respecto a cómo se define, se parte el presupuesto, esos dineros públicos que se asignan a partir en las partidas presupuestarias. Bueno, yo voy a seguir, acá voy a seguir mostrando la metodología. Fíjense en ustedes, acá tenemos los dos discursos, no están completos, ¿no? Pero traje un ejemplo. Y luego también hay una etapa más de este proceso metodológico donde lo que hago es encontrar los conceptos que se repiten en ambos discursos. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta que un discurso es del 95 y el otro, un discurso es del 97, apenas iniciado, segundo año de gobierno de Juan Carlos Romero, y fíjense en ustedes el título del discurso de apertura de las sesiones se denomina, ¿no?, la decisión de transformar Salta, ¿no? Ya el título nomás del mensaje del gobernador de la provincia a la Honorable Asamblea Legislativa en el 98 está dando cuenta de que acá lo que estamos encontrando son los distintos conceptos y proposiciones que nombran el proceso de transformación del Estado, ¿no? Bien. Por ejemplo, ya en el discurso del 2005 no dice nada, dice mensaje del doctor Juan Carlos Romero a la Honorable Cámara Legislativa, 1 de abril del 2005. Bien, entonces acá, pero sí me interesaba también señalar cuáles son los conceptos y las palabras que se repiten en ambos discursos. Y de esto me da pie para otros análisis también, ¿sí? Para mostrar continuidades, para mostrar cómo una cuestión que ha sido primordial en el 97 va a ir decayendo en importancia, por ejemplo, en el 2005. ¿Y cómo lo mido? Con la frecuencia. Y también analizando, cruzando, ¿no es cierto?, con los párrafos y las oraciones donde se encuentran estos conceptos ya en su totalidad. Ahora bien, fíjense, en el año 98, este es el cuadro de frecuencias del discurso del año 98, y nosotros vemos, fíjense en la cantidad de veces que se repite, por ejemplo, salud, que se repite transformación, porque como él dice en el 97, la decisión de transformar Salta, desde el título del discurso ya está, ¿no es cierto?, señalado el concepto, y así trabajo. Bueno, acá vamos a ver, yo he traído para mostrar, esto está crudo todavía, no hemos hecho el informe final, esto merece otras reuniones con mis compañeros para ver cómo articulamos, ¿no?, esto con lo otro, pero quería ver desarrollo, fíjense en la importancia, ¿no?, del concepto, crecimiento, centro, porque acá la idea es la decisión de transformar Salta en un centro, ¿no?, centro importante dentro de la región. Agua, fíjense en educación, nosotros estábamos muy preocupados por el bienestar de la población, entonces acá podemos ver educación, eficiencia, empleo, fíjense en empleo, recursos, también puestos, acá cuando hablamos de puestos son puestos de trabajo, productiva, productivo, infraestructura. Bien, eso con respecto al discurso del 98. Bueno, y acá un poquito el contexto histórico, porque esto está inmerso, como decíamos, se está diciendo, ¿no es cierto?, el contexto. Es un tiempo 98, es un tiempo de grandes transformaciones del Estado en sus dimensiones de estructura organizacional, programática, financiera e ideológica. Hay que recordar que en noviembre del 89 caía el símbolo que había sustentado la división del mundo. En ese año se desplomaba el muro de Berlín y con él la impronta del colapso del socialismo y el comienzo de la globalización. En el orden económico internacional, la crisis asiática a escala global va a conferir características particulares al año 97 y los subsiguientes. En la escala nacional, Carlos Saúl Menem había llegado a la presidencia en el
en el año 1989 con una promesa muy cara realizada al electorado: salariazo y revolución productiva, para luego poner en funcionamiento la reforma del Estado a instancias de las herramientas de transformación que puso en marcha las privatizaciones y procesos de desregulación y descentralización de las instituciones administrativas públicas, sistema determinado por lo que se ha dado en llamar la reforma del Estado, en vinculación con el proceso de globalización. La crisis y recambio estructural e ideológico inauguraba la transición del Estado fundado en una matriz estadocéntrica para desplazarse a una matriz mercadocéntrica. El periodo analizado va a estar acompañado en materia de política económica con la ley de convertibilidad. Otra vez de nuevo se ha vuelto a quedar el power, me parece. Ay, no, este es... Sí, de nuevo se me ha vuelto a ver, voy a volver a salir. Espérenme un segundito, que ahora sí que estoy... A ver, lo bajo, esto abajo. Miren. Bueno. ¿Escape no le funciona, profe? Escape, estoy haciendo escape, fíjese. ¿Se tildó entonces la compu? No sé qué es lo que tiene esto, que nunca se me tilda, pero me esperan un segundito. Un minuto nada más. Igual, profe, en unos minutitos, quedan unos minutitos nada más. Espérenme un segundo, ya termino, ¿no? Ya termino. Usted déjeme Ceci un ratito, a ver si... No. Bueno, ¿cómo era? Dejo de compartir. Voy a salir un minuto, porque ya termino y quiero leerle las conclusiones. Bueno, guardamos unos segunditos a la profe. Sí, sí. Vayan dejando sus consultas en el chat. Así ya vamos ganando un poquito de tiempo. No se le escucha a la profe. Muy bien que me diga. Bueno, acá tenemos el discurso del 2005, acá tenemos, otros son los conceptos que aparecen más marcados, ¿no? Algunos se repiten y otros cambian, hay muchos que bajan en importancia, ¿no? Se nota un poco la cuestión del desempleo como, de alguna manera, sin connotación en los discursos. Bueno, hay mucho para analizar. Yo acá les estoy mostrando los resultados. Otra vez de nuevo se volvió a quedar. Bueno, ya está. Lo voy a leer discúlpeme. Ya no hago más intentos, otra vez se volvió a quedar así que lo voy a leer.
Lo tengo acá en el teléfono. Les voy a terminar de leer esto. Así ya concluimos. Algo va a quedar. Bien. Entonces estamos en 2005. Bueno, el contexto histórico del 2005 no lo voy a leer mucho, pero sí tiene que ver con la crisis del 2001, con los piquetes desde el año 2000 en el norte de la provincia que van a hackear de alguna manera el gobierno provincial, ¿no? La constitución de los comités, la desocupación en 2 dígitos, el avance de la convertibilidad, la importancia de estas personalidades que van a intervenir fuertemente en este proceso de transformación del Estado, como ser Cavallo, Roque Fernández, a nivel provincial va a estar Fernando Yarade, y así vamos a tener una serie de procesos, ¿no? Que también van a tener algún tipo de reflejo en los discursos, pero también la realidad misma y los datos enunciados por la realidad nos van a poner en una situación de crítica con respecto a diríamos, los silencios en los discursos, ¿no? Del gobernador. Bien, conclusiones provisorias. Voy a leer. Profe, perdón, cerramos de manera breve, tenemos 2 preguntitas ahí esperando y bueno, continúe. ¿Qué hago? Una conclusión breve. Sí, eso, la conclusión, eso estoy leyendo, estoy por leer. Ya dejé de compartir. Reconstruir aspectos del contexto de la gestión del gobierno del periodo 97-2007 a través del análisis de los discursos de inauguración de las sesiones legislativas y notas periodísticas brindadas por el gobernador de la provincia de Salta, con la finalidad de hacer aportes sobre las realidades y la relación societal en las dimensiones política, social, económica, financiera y administrativa que caracterizaron el periodo de análisis y sumar datos empíricos a las investigaciones colaborativas que se están desarrollando sobre el proceso presupuestario y su impacto en el bienestar de la población en el proyecto Ciunza 2593, con el objetivo general así formulado. Se trabajó con 2 discursos señeros del inicio y casi el final de la gestión de gobierno de Juan Carlos Romero, mediante la metodología que inicia con el análisis del discurso, focalizando en conceptos y proposiciones y la variable de frecuencia de aparición de los conceptos, se logró construir un mapa de importancia de las palabras utilizadas para dar cuenta de la realidad y la gestión del gobierno de la provincia en los momentos del 97 y 2005. El material será insumo para seguir indagando con los resultados de las diferentes investigaciones en el proyecto 2953, en la búsqueda de análisis de convergencias, paridad y divergencias con los hallazgos. Avanzando en los objetivos específicos, el trabajo realizado habilita el camino al análisis interdisciplinario de los procesos y los resultados investigativos en torno a la indagación de la gestión pública provincial y su impacto en el bienestar. Muchísimas gracias. Disculpen porque se paró la presentación 3 veces. Disculpen, ¿no? No hay problema. ¿Vamos con las preguntas, Carlita? Sí, tenemos una pregunta de la profesora Teodelina Zubiría que le pregunta ¿cuáles fueron las palabras que perdieron continuidad entre los discursos analizados? Y además, ¿cuál cree que fueron los motivos de ello? Bien. Bueno, tendría que recuperar los gráficos, ¿no? Pero recuerdo que en los discursos, las palabras que remiten a la transformación del Estado no aparecen así, ¿no? Como la enuncia la teoría de transformación del Estado, sino que
el gobernador utiliza palabras que tienen mucha resonancia en las poblaciones. Uno de los conceptos que va a variar en importancia entre un discurso y otro es el de salud, ¿no? El de salud es uno de ellos. Por ejemplo, vamos a poder marcar decrecimientos y crecimientos, ¿no? Por ejemplo, infraestructura va a crecer, ¿no? En el segundo discurso. Salud va a decrecer. Y empleo, puestos de trabajo va a crecer en el segundo discurso. Y en el primer discurso casi no va a ser señalado. Y así vamos a ir viendo, y así por eso digo que tenemos que ir encontrando convergencias, paridad, divergencias entre uno y otro, y esos resultados no son, diríamos, van a terminar de significarse cuando se incorporen en los estudios que se está haciendo del presupuesto, de la gestión presupuestaria, ¿no? Y después, ¿cuál era la otra pregunta de Teo? ¿Cuál cree que fueron los motivos de ello? No, acá todavía motivos no se han indagado, sino que, a ver, bueno, motivos sí pueden haber muchos. El gobernador en el año 2005 ya sabe que no puede ser nuevamente reelegido, entonces él tiene que sí o sí abandonar la gestión, ¿sí? A partir de ahí ya se está construyendo, ¿no es cierto?, el personaje siguiente, el personaje siguiente, y se están preparando todas las estructuras para esto, para el final de su gestión. A partir de ahí, como les decía yo, desde el solo hecho de mirar, acá los tengo en mis manos, los discursos, entonces ver que en el año 97 el discurso tiene por título La decisión de transformar Salta, y es grueso, y el segundo discurso es finito y no dice nada, solamente mensaje del doctor Juan Carlos Romero, ¿no? Ahí eso nos está diciendo muchísimas cuestiones. Bien, no sé si le contesté a Teo, pero después podemos seguir conversando. Muchas gracias, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta de Ríos Raúl Horacio, que le pregunta, ¿qué entiende por tendencia cuando nos preguntan por tendencia en periodos presidenciales o de gobernadores de Salta? Bueno, tendencias pueden ser, en el caso de la metodología que yo empleé, la tendencia la va a dar justamente el número de frecuencia, ¿no? Entonces hay tendencias, se van armando tendencias, ¿no? Que por ejemplo entre un discurso y otro se puede romper o puede haber continuidad, ¿sí? Bien, con nuestro alumno Ríos, siempre te acompaña. Muchas gracias por la pregunta. Perfecto, profe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Bien, por escuchar. Gracias. Yo creo que no estoy compartiendo, ya está bien. Perfecto. Bien, vamos a dar paso ahora al segundo trabajo de póster que tenemos. En este caso, se titula El proceso de acreditación de la carrera de contador público, consecuencias iniciales en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. En este caso, las autoras son Rita Romero y Ana Cecilia Rodríguez. Adelante, chicas. Ya están con los permisos. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, hola. Sí, yo tengo que compartir pantalla. ¿Puedo hacerlo? Sí, ya estás habilitada, Rita.
¿Me escuchan ahí? Perfecto. Sí. Bueno, como bien mencionaron, junto a mi compañera vamos a exponer sobre el tema del proceso de acreditación de la carrera de contador público, consecuencias iniciales en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. En la próxima diapositiva, ahí. Yo te la pongo. Ahí está. Bien, ahí vamos a comenzar definiendo qué es acreditar y acreditación. Acreditar, según el diccionario de la Real Academia, la define como afamar, dar crédito o reputación, mientras que acreditación es un proceso al que se someten a instituciones de educación superior autónomas, así como las carreras de pregrado, posgrado y especialidades, tanto de las áreas de salud como de ingeniería o áreas contables, para contar con una certificación de calidad. Bien, una vez definidas acreditar y acreditación, palabras que nosotras consideramos claves, ahora abordaremos a lo que es un proceso de evaluación institucional, que consta de varias etapas. Entre ellas tenemos autoevaluación, evaluación externa, divulgación y los resultados y elaboración de planes de mejora. Pero antes de entrar específicamente a cada uno de ellos, es importante mencionar que en la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 19, se reconoce a las universidades autonomía y autarquía. ¿Y qué implica autonomía? Equivale a autoorganización, autogobierno, autorregulación y autoadministración. En la siguiente diapositiva, mientras que autarquía es definida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como complementaria a la autonomía universitaria, por lo que se le confiere la capacidad para administrar por sí misma su patrimonio, disponer de los recursos que le son asignados, como así también la plena capacidad para obtener, administrar y disponer de sus recursos propios. El siguiente. Y ahora nos hacemos la siguiente pregunta, y es ¿dónde está regulado el proceso de evaluación institucional? Y está regulado en la Ley de Educación Superior, en su artículo 44. Allí se establece que las instituciones universitarias deberán realizar una evaluación institucional, que tendrá por objeto analizar los logros y dificultades. Y en el caso de que haya dificultades, la institución debe sugerir medidas para su mejoramiento. ¿Y quién lo realiza? Lo realiza la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, que es creada por Ley de Educación Superior y es un organismo descentralizado que funciona en jurisdicción del Ministerio de la Nación, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la educación universitaria. ¿Y qué involucra este proceso? Involucra dos instancias. Por un lado, la autoevaluación institucional y la evaluación externa. La autoevaluación institucional es el paso previo para la realización del proceso de acreditación universitaria. Y si la institución detecta que la carrera tiene déficits, es decir, incumplimiento de estándares, y estos estándares son establecidos por la resolución ministerial, entonces la institución debe elaborar planes de mejora. Y aquí es importante mencionar, definir dos conceptos importantes, por un lado los estándares y por el otro los planes de mejora. Y los estándares son orientaciones de carácter público que señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad. Y estos son definidos por los propios profesionales involucrados en la carrera. Y los planes de mejoras, en la siguiente diapositiva, los planes de mejora es lo que propone la propia universidad de la CONEAU ante los déficits observados, y de esta manera superar dichas debilidades. Son para la superación de los déficits detectados en el proceso de autoevaluación, incluyen objetivos claros, incluyen un responsable de su ejecución, incluyen recursos humanos, físicos y financieros,
Los recursos financieros deben indicar el monto presupuestado y la fuente de financiamiento, deben contener resultados previstos cuantificables, deben ser factibles y precisos, pueden estar respaldados por normativa institucional. En la siguiente. Bien, una vez realizado la autoevaluación institucional, luego sigue la evaluación externa, que se le atribuye por ley a un único organismo público estatal, compuesto por profesores provenientes de las universidades públicas y privadas, que es la CONEAU. Dentro de esta evaluación externa se encuentra el proceso de acreditación, que es un proceso de evaluación de la calidad académica, complementario a la evaluación institucional y dirigido a la mejora continua de la enseñanza. La actuación de la CONEAU consiste en generar información sobre la adecuación de las titulaciones y de las unidades académicas a ciertos estándares de calidad. Dentro de esos estándares se encuentran el contexto institucional, el plan de estudios y formación, cuerpo académico, alumnos y graduados, infraestructura y equipamiento. Bien, ahora voy a desarrollar brevemente cada uno de estos estándares. Denominamos contexto institucional a la estructura y organización de la facultad, dentro de los cuales encontramos su oferta académica, visión y visión institucional, sus políticas institucionales, mecanismos de gestión académica, seguimiento y evaluación de planes de estudios, entre otros. Luego tenemos el plan de estudio y formación. Al momento de la acreditación se evalúan todos los planes de estudios vigentes. Actualmente nuestra facultad, nuestra carrera tiene en vigencia 2 planes de estudio, el plan de estudio 2003 y plan de estudio 2019. ¿Y cómo se estructura el plan de estudio 2019? Se prevé el dictado de contenidos curriculares en orden al perfil profesional y que se encuentra reglado en la ley 20.488. El dictado de todas las asignaturas se estructura en 2 ciclos de enseñanza. Por un lado tenemos el ciclo básico común, que para todas las carreras de grados, allí se establece una base mínima de conocimiento de las diferentes áreas disciplinarias. Y una vez finalizado el ciclo básico común, se encuentra el ciclo profesional específico de la carrera, y allí se adquieren conocimientos, actitudes para el ejercicio profesional. Asimismo, al final, digamos, de la carrera, se encuentra la práctica profesional supervisada, en donde se pone en práctica todos los conocimientos adquiridos por el alumno durante la vida universitaria. Después, también se adopta el régimen de dictado cuatrimestral para todas las asignaturas del plan. Se analiza también la carga horaria total, se define también los contenidos curriculares mínimos para el desarrollo de programas de estudio de todas las asignaturas, y luego tenemos el cuerpo académico. Es importante analizar el cuerpo académico, ya que forma parte de la formación académica de los estudiantes, y el cuerpo académico está compuesto por el personal docente, que incluye tanto a los profesores como a los auxiliares docentes. Luego tenemos los alumnos y graduados. Allí se analizan los mecanismos de seguimiento de los alumnos y medidas de retención. También disponibilidad de información sobre el ingreso y egreso de la universidad. Análisis de los rendimientos de los estudiantes, duración real y teórica de la carrera. Y por último tenemos la infraestructura y equipamiento. La infraestructura y equipamiento. Allí se establece, la infraestructura y equipamiento es el conjunto de elementos y servicios que son necesarios para que la facultad pueda funcionar efectivamente. Bueno, de todos estos estándares, los pares evaluadores analizaron si los mismos cumplen o no con lo requerido por las normativas exigidas por la CONEAU. Los pares evaluadores realizan un informe que son enviados al Ministerio de Educación, y dicho ministerio recibe dicha información y dictamina si la carrera evaluada está en condiciones o no de acreditar y por cuánto tiempo. Bien, hasta aquí hemos visto lo que es la autoevaluación y la evaluación externa. Ahora mi compañera va a continuar con el
con las etapas del proceso de acreditación. Bueno, voy a empezar dando lo que es el proceso de acreditación. En primer lugar, vamos a definir cuáles son las carreras de grado que pueden acreditar. Y está definida en la Ley de Educación Superior en su artículo 43, que las detalla cuando dice cuando se trate de títulos correspondientes a profesionales regulados por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes. Hemos puesto en modo ejemplificativo algunas de las carreras que están dentro del artículo 43, abogacía, arquitectura, biología, biotecnología, contador público, enfermería, ingeniería, medicina, entre otros. ¿Por qué la carrera de contador público está dentro del artículo 43? Porque está incluido. Porque lo que busca, porque dice que con una formación deficiente de los contadores públicos puede llegar a comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo los derechos patrimoniales. Entonces lo que se busca es garantizar a los habitantes un ejercicio responsable en el ejercicio de su actividad. Por lo tanto, las carreras que han sido declaradas de interés público y además cuentan con resoluciones de estándares están obligadas a pasar por un proceso de acreditación. Acá la resolución ministerial 3400 de 2017 establece que cuando se trate de títulos correspondientes regulados por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público, hay que asegurar que se cumplan determinados requisitos, que contenidos curriculares básicos, una carga horaria mínima, criterios de intensidad de la formación práctica, estándares para la acreditación y actividades profesionales reservadas. Las etapas de un proceso de acreditación son básicamente 7, la formalización de la solicitud de acreditación y capacitación. 2, la autoevaluación y búsqueda de los documentos necesarios para presentar. 3, la carga de formulario de acreditación en el sitio de CONIAU. Planificación de las mejoras conforme a los estándares. 5, el cierre de formulario. 6, visita de los pares evaluadores. Y 7, dictamen por parte de CONIAU respecto a la acreditación. Bueno, con respecto a las etapas del proceso de acreditación, yo voy a analizar las primeras 5 en una sola. ¿Qué quiere decir? Que estas 5 etapas se realizan a través de un sistema informático llamado CONIAU Global, y donde la institución tiene que cargar toda la información necesaria para el cumplimiento de los estándares de su carrera, y centralmente sobre esa información se realiza la autoevaluación. La institución, en base a todo esto, puede realizar un diagnóstico que es central acerca de la situación actual de la carrera. Si la institución observa que existen estándares que no están cumplidos, están hablando de una detección de déficit. Entonces, pero también pueden existir detección de fortaleza. ¿Qué pasa cuando una institución detecta déficit? Si la institución detecta déficit, debe elaborar planes de mejora, que tienen que ser diseñados con una serie de condiciones necesarias para que estos sean viables en cuanto a plazos, recursos que van a emplear, es decir, que tengan mediciones claras, sean medibles en la evaluación. En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, existe una oficina específicamente que se dedicó al proceso de acreditación de la carrera de contador público. La misma está supervisada por la secretaria académica de nuestra facultad. El paso 6 es visita de los pares evaluadores. La evaluación externa comienza primeramente con el taller de pares, donde se les explica las resoluciones de estándares y la presentación de la carrera y de la importancia de realizar la autoevaluación e instrumentos. Luego se distribuyen las carreras y los pares evaluadores, tendrán su primera reunión en conjunto y luego van a empezar a pensar lo que será la visita a la institución, la cual los pares deben evaluar con el equipo técnico la agenda de visitas y comunicar a dicha institución. La visita es considerada un insumo más de la evaluación, no es algo definitorio, es un espacio para recabar información que no les queda claro a los pares evaluadores.
Por ejemplo, pueden realizar entrevistas a docentes, a estudiantes, a los administrativos. En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, en el año 2019 recibimos a nuestros pares evaluadores con el fin de certificar la documentación presentada durante el 2018. El séptimo paso y último es el dictamen por parte de CONIAU respecto de la acreditación. Para combinar el proceso de evaluación, CONIAU va a emitir sus resoluciones teniendo en cuenta las recomendaciones de los comités de pares y del conjunto de información disponible. Las carreras acreditadas según los estándares que se han aprobado por el Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo de Universidades. Las resoluciones de CONIAU considerarán las siguientes alternativas. Una carrera puede acreditar por 6 años cuando cumple con todos los estándares y obtiene una resolución de CONIAU. Puede acreditar por 3 años con compromisos de nuevos planes de mejora o con seguimiento anual, o no acreditación. En este caso de la no acreditación, la institución tiene la posibilidad de formular un recurso de reconsideración dentro de los 30 días hábiles. Es decir, que habrá una segunda instancia más de diálogo, y funciona igual que la respuesta a la vista. Se pueden modificar todo lo que la institución considere necesario para acreditar, y también pueden presentar nuevos planes de mejora. Nuevamente, la Comisión de Pares Evaluadores emite un nuevo informe de evaluación y seguidamente CONIAU emite una última resolución, con la cual se cierra el trámite de acreditación. En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, acreditó la carrera de contador público por 3 años con compromiso de nuevos planes de mejora y con seguimiento anual. En el siguiente... Bien. Bueno, como les iba diciendo, la facultad acreditó la carrera de contador público por 3 años con seguimiento anual. CONIAU, al emitir el informe de evaluación de la carrera de contador público en la convocatoria de acreditación de carreras de grado, en el marco de la primera fase de la acreditación por la Universidad de Salta, ha realizado un proceso de evaluación externa. CONIAU al respecto formuló requerimientos en base a los déficits observados en estándares y asimismo la facultad dio respuesta a tales requerimientos. Acá en este cuadro pusimos a manera de ejemplo algunos de los requerimientos y de las respuestas que dio la facultad. En el contexto institucional, ahí está, implementar mecanismos que permitan incrementar la producción científica vinculada a la carrera. Acá la Facultad de Ciencias Económicas ha implementado durante los años 2018 y 2019 la presentación de proyectos de investigación al Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Salta, de los cuales 9 de esos han sido aprobados y en ejecución. Se encuentran en ejecución actualmente. También creó la Secretaría de Investigación y Extensión para implementar formalmente distintos mecanismos que impulsarán y fortalecerán la investigación y su producción científica. Por ejemplo, estas jornadas creemos que forman parte de esas propuestas de mejora. El plan de estudio y de formación, asegurar el cumplimiento de la carga horaria mínima por área temática en el plan 2019, se realiza una corrección en la asignación de las cargas horarias mínima en el plan de estudio de 2019. En referencia al cuerpo académico, implementar mecanismos de evaluación periódica de los docentes. Bueno, al principio, evaluación periódica de docentes al momento del ingreso, se aprobó una encuesta de opinión de estudiantes y se reglamentó la presentación de la memoria anual por asignaturas, ya sea asignaturas obligatorias y optativas, en cualquiera de las sedes de la Facultad de Ciencias Económicas. Con respecto a alumnos y graduados, diseñar e implementar mecanismos para favorecer la graduación en la carrera. Se implementó un programa de fortalecimiento para la graduación, talleres 321, cuál es el objetivo es mejorar la tasa de graduación de las carreras de la unidad académica.
mientras que para graduados, contar con mecanismos institucionalizados que posibiliten el seguimiento, formación permanente y actualización de graduados. Respecto a ese déficit observado, fue atendiendo por medio de la creación y aprobación de un programa de seguimiento de graduados de la Facultad Económica, de la cual este proyecto, el equipo responsable de este proyecto será la Secretaría de Asuntos Académicos, docentes de diferentes asignaturas convocadas y la coordinadora del sistema de apoyo educativo. Y para finalizar con la infraestructura y equipamiento, el requerimiento fue disponer de espacios de lectura en la biblioteca y asegurar su inclusión en redes de bibliotecas en cooperación con otras instituciones de educación superior. Bueno, acá se refiere actualmente la Biblioteca de Económicas cuenta con 25 puestos de lecturas en sala permanente, se suman espacios de lecturas comunes a todos los alumnos que están ubicados en el edificio central de la biblioteca. También se tramitó la construcción de un nuevo edificio, el cual ya se encuentra en la etapa final, y las redes de biblioteca. La biblioteca actualmente participa en las siguientes redes de biblioteca, por ejemplo, la red de biblioteca de Derecho y Ciencias Jurídicas, redes argentinas de información y sistema de información universitaria. Y está tramitando la incorporación de nuevas redes y firma de convenios de cooperación entre bibliotecas. Disculpen, te quedan 2 minutos para terminar. Sí. Bueno, para finalizar, bueno, le quisimos presentar el póster que realizamos para la presentación en las jornadas, que incluye todas las, un resumen de todas las filminas. Muchas gracias. Muy bien, chicas, excelente trabajo. Gracias. A ver, no sé si tenemos alguna pregunta, o si no, arranco yo con una pregunta. A ver, sí, ahí hay una pregunta de Ríos Raúl Horacio, les pregunta, ¿en la actualidad aumentó el número de alumnos? Nosotros todavía no estamos analizando las consecuencias de las conclusiones con respecto a eso, solamente tenemos la parte teórica. Contadora, ¿usted tiene los números? ¿Se aumentó el número de graduados? Un segundito, ya le habilito. Bien, buenas tardes a todos. A ver, qué pregunta complicada, chicos, porque en estos momentos nosotros estamos atravesando dos situaciones. Una es la respuesta a todo el plan de mejora que habíamos presentado, pero se dio en forma concomitante la pandemia y todo lo que ello implicó. O sea que si yo miro la pandemia, la verdad que bajó muchísimo el número de graduados a raíz de toda la situación que provocó que los estudiantes tuvieran que retornar a sus hogares, y eso enlenteció la graduación, por lo menos desde los números que tenemos hasta el momento. Pero, por supuesto, esto hay que seguir trabajando todo el tiempo con todas las cátedras. Muy bien. Luisa, tienes la palabra. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, yo comentar, eso es simplemente un comentario, creo que los procesos de acreditación son absolutamente tediosos, muchas veces no nos gusta como institución que nos vengan a mirar de afuera y a decir qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que estamos haciendo bien, pero más allá de eso creo que es un momento, una oportunidad para mejorar, para mirar la calidad educativa, y esto implica un compromiso de toda la comunidad universitaria, en el sentido que cuando ocurre esto, la observación desde CONEAU es hacia los estudiantes, hacia los graduados, hacia los docentes,
hacia la gestión. Entonces eso implica ahora, y como decía, una oportunidad y la posibilidad de comprometernos a mejorar la calidad educativa, y creo que estas instancias de diálogo en lo que respecta a investigación en este momento y a comentar este tipo de experiencias, sirve para seguir promoviendo la mejora de la calidad en la facultad, en la carrera, y bueno, invitarlos también a los que no conocen por ahí estos procesos, a inmiscuirse un poco más y conocer las funciones o los pilares de la universidad, y bueno, hay algunas cosas que sí vienen sobre rieles o están más resueltas, y otras por ahí es cuestión de empezar a incrementarlas, como lo es la investigación. Hay carreras o facultades que tienen tradición de investigación o de extensión más antigua o más profunda, y bueno, esta oportunidad de aumentar, incrementar la investigación, la extensión, y bueno, siempre, por supuesto, mirar la docencia, creo que es algo importante a considerar desde la facultad. Así que bueno, ese comentario nada más. Bueno, vamos con la pregunta que tenemos en el chat y ya empezamos el cierre porque nos están convocando para la sala de administración, la conferencia. Carlita. Sí, la última pregunta sería de la profesora María Rosa Panza, y le pregunta a las chicas qué la motivó a realizar este trabajo. Bueno, más que nada, yo trabajo ahí en la facultad, como quien dice, vivimos de adentro lo que es la parte de la acreditación, y como ese por el lado de trabajar ahí, y por el lado de alumna también de interesarme cómo es lo que se forma un plan de estudio para una salida laboral, si realmente cumple con todo, o sea, si nos dan todas las herramientas necesarias para después, una vez recibido, poder salir a la calle a trabajar, y si nos sirve y nos alcanza. Porque muchas veces dice que nos dan únicamente la parte teórica, pero la práctica la tenemos que aprender en la calle, algo así. Más que nada por ese lado. Y bueno, en mi caso... No hay más preguntas. En mi caso, mi compañera, ella me invitó a formar parte, digamos, de realizar esta tesis, este tema, y me pareció interesante porque si bien yo veía todo desde la parte de alumno, de afuera, y me interesó, digamos, ver la parte más de adentro, digamos, cómo se organiza la facultad, y la verdad que es interesante. Muy bien. Muchas gracias, chicas. La verdad que un trabajo muy lindo para que realicen. Tienen mucho para investigar. Gracias. Bueno, les agradecemos a todos la participación y bueno, nos vemos en la sala de conferencia de administración, así que vamos todos para allá. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias. Chao, hasta luego.